Bueno, en primer lugar agradecerle a Diego la invitación y a mis compañeros del panel también. Es un poco, quizás un poco difícil para mí, digamos, empezar a hablar desde un lugar que tiene que ver con las ciencias sociales, la investigación, después de haberlo escuchado a él, pero voy a tratar, digamos, de identificar algunas cuestiones que nosotros trabajamos desde la academia, desde hace varios años, con un equipo en el que está Diego, en el que está María Pita también, y Sebastián Pereira, que está aquí, que tiene que ver con, digamos, pensar los procesos que están detrás, digamos, de la consideración de algunas personas como víctimas, ¿no? Entonces, pensar, digamos, las víctimas no hace referencia a algo, para nosotros no hace referencia a algo que ya está constituido, sino que pensar las víctimas es también, de alguna manera, pensar en el proceso de constitución y participar en ese proceso de constitución de esas personas que se llaman a sí mismas y que nosotros llamamos víctimas, sobrevivientes, damnificados, afectados y demás. Entonces, un poco la pregunta por las víctimas es la pregunta por ese proceso, digamos, qué actividades, qué relatos, qué formas de abordar de manera teórica y práctica venimos teniendo no solo los académicos, sino también los periodistas, los activistas, con relación a este tema, también los que hacen política. Entonces, es un proceso a la vez individual y colectivo, ¿no? En el que están involucrados múltiples actores, los que estamos representados en esta mesa y muchos otros más también, pero además, digamos, de pensar cómo se constituyen las figuras de las víctimas o de los sobrevivientes, nosotros también indagamos acerca de algo de lo cual habló bastante, que es cómo se nombran los hechos que dieron lugar a la aparición justamente de la figura de víctimas, de sobrevivientes, de afectados y otras maneras de nombrar, digamos, las personas que se vieron afectadas por lo que pasó. Es decir, que las ciencias sociales y la sociología de los problemas públicos en particular le presta mucha atención a ese proceso, ¿no? A ese proceso de nominación que hay, de cómo se habla de lo que sucedió. Yo en particular he trabajado bastante un caso que ocurrió en el 2013 en Rosario, que fue la explosión de un edificio por una fuga de gas, donde murieron 22 personas, hubo más de 200 heridos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es leer una intervención textual de alguien, que después voy a decir quién es, para ir como introduciendo estas ideas que menciono sobre, digamos, cómo se nombra un hecho particular, cómo empieza de alguna manera ese proceso. Cito a esta persona. ¿Por qué nosotros creemos que esto que pasó en el corazón de la ciudad de Rosario fue un crimen social? ¿Y por qué lo diferenciamos de la categoría de tragedia, que es el que se quiere imponer desde la historia oficial? Digamos, cada una de las cosas que pasan cuando hay hechos que convulsionan a una sociedad, hay siempre una historia oficial, una historia contada por los poderosos, por los que dominan esa sociedad. Y hay una historia que se cuenta por los pasillos, que se cuenta en las calles, que es la historia de los que atravesamos las luchas cotidianamente, los que lo sufrimos directamente en carne propia y los que creemos que también es nuestra lucha porque esto nos pasó a todos y de hecho nos puede volver a pasar. ¿Por qué entonces decimos que fue un crimen social? Porque hay responsables y creemos que pasó lo mismo que en otras circunstancias en el país. Por ejemplo, con las inundaciones, con la tragedia de Once, con Cromañón. Estas palabras fueron dichas por una joven que pertenece a una agrupación Tupac Amaru y a una subagrupación, digamos, que se llama Comunidad Rebelde, que acompañó en el inicio mucho el reclamo de justicia a los familiares de la explosión de Calle Salta en Rosario. Y lo elegí porque justamente es ahí donde se puede empezar a ver, si bien no es la voz ni de un familiar directo, ni de un sobreviviente o una sobreviviente, pero sí se puede empezar a ver cómo formas de nombrar son puestas en cuestión, digamos,
poner en cuestión que se trataba de una explosión y decir esto no es una explosión, es un crimen social, tiene, digamos, muchas implicancias, tiene muchas consecuencias. Entonces, las formas de nombrar lo sucedido, como decía Diego en la presentación, no son simples, digamos, palabras que son intercambiables, sino que son formas de interpretar. Digamos, las formas de nombrar son formas de interpretar y no son solamente cuestiones retóricas, sino que también al nombrar empiezan a echar a andar, digamos, a poner en marcha prácticas. Entonces, sabemos que no es lo mismo hablar de tragedia que de masacre, que no es lo mismo hablar de crimen social que de explosión o de accidente, y mucho menos de fatalidad o de destino, que también podrían ser formas de referirse a determinados sucesos. Entonces, esas categorías, como las llamamos nosotros, los cientistas sociales, digamos, estas son categorías, tienen implicancias o efectos prácticos. Entonces, es central, digamos, para la sociología de los problemas públicos ver cómo se van clasificando los hechos en la medida que van moldeando formas de actuar, ¿no? Van habilitando también movilizaciones sociales, denuncias, intervenciones en el espacio público, y van orientando las demandas que los distintos actores le dirigen a las autoridades o al poder político. Hay un ejemplo que lo digo rápidamente solo para ilustrar y porque mi carácter de docente siempre me lleva a dar ejemplos de las cosas, que fue, digamos, un hecho que ocurrió en los años 90 en Francia, que profanaron un cementerio judío. Al principio ese hecho fue denominado por la prensa y por las autoridades políticas como profanación de un cementerio. Y con el transcurrir del tiempo, de los días, fueron pasando los días, empezó a nombrárselo como acto antisemita. Eso, digamos, sabemos que profanación no es lo mismo que acto antisemita. Ese pasaje, digamos, de una forma de nombrar a otro, trajo consecuencias, armó audiencias, públicos, grupos que se sintieron afectados y empezó lo que nosotros llamamos como un proceso de generalización. Es decir, esto que pasó, en tanto no es una profanación, sino algo más que eso, es un acto antisemita, nos involucra o atañe al interés general, o la sociedad francesa se ve afectada de alguna manera por eso que pasó, ¿no? Entonces, distintos actores empiezan a utilizar otra manera de hablar de esto. En la Argentina, obviamente, hay innumerables casos parecidos a este ejemplo, y justamente lo que hacemos nosotros es rastrear las formas en que ese proceso se va dando, un hecho va encontrando sus nombres, sus interpretaciones, sus adhesiones y sus rechazos, y en algún momento se estabiliza en torno a un nombre, digamos, ¿no? Los problemas públicos encuentran un momento donde, para constituirse como problemas, estar en una agenda, que los especialistas hablen de eso y demás, se encuentra con ese nombre y lo estabiliza. Eso no dura para siempre, es algo provisorio, esa manera de nombrar, pero sirve en un momento dado para concitar adhesiones y para opinar al respecto. Entonces, nosotros, digamos, cuando analizamos todos estos problemas públicos, lo que buscamos es dejar al descubierto que detrás de las formas de clasificar los hechos hay siempre luchas de poder, luchas que se dan, batallas políticas, digamos, que se dan entre actores que no tienen todos el mismo peso, sino que justamente son luchas de poder y son luchas políticas porque hay relaciones de fuerza desiguales, ¿no? Y entonces, bueno, el desafío es un poco descubrir, describir, comprender esas batallas por la definición de algo de determinada manera. Otra de las cosas que aparecen cuando tratamos con casos diversos que venimos estudiando, digamos, es cómo
los términos que se utilizan para nombrar los acontecimientos traumáticos, por lo general surgen de cruces entre los familiares de las víctimas, los sobrevivientes, los damnificados y otro tipo de actores que muchas veces provienen de los campos de la salud mental, del campo del activismo en derechos humanos, de otras organizaciones sociales, pero casi siempre uno encuentra cruces, digamos, ¿no?, entre actores muy diversos que ya tenían a lo mejor en algunos casos una militancia, una experiencia previa, y que al cruzarse con los familiares y las personas que están involucradas en el reclamo de justicia van surgiendo, digamos, cosas nuevas o ayornadas o modificadas de alguna manera. Entonces es siempre sobre una trama compartida, digamos, ¿no?, que se va armando y se va concibiendo esa forma de nombrar los acontecimientos. Y otra cuestión que también aparece, cuando habló Nicolás también hizo referencia a otros casos, y justamente el testimonio que yo cité textualmente también, ¿no?, habla de las inundaciones, habla de Cromañón, habla de Once, es lo que llamamos la construcción de una serie. Es decir, por lo general vemos cómo las distintas personas que entrevistamos, hacemos el trabajo de campo y demás, siempre hacen referencia, frecuentemente hacen referencia a casos con los que encuentran similitudes en algún punto. Es decir, hay algún elemento de los casos que hace que vengan al relato o sean traídos, digamos, a los relatos y a las evocaciones de las personas que están hablando en ese momento. Y digamos, eso hace que se vayan ligando unos casos con otros, ¿sí? Y bueno, en las intervenciones públicas, como decía, y en mi propio trabajo de campo con los familiares de Calle Salta de Rosario, aparecen todo el tiempo las referencias a Once, a Cromañón, a las inundaciones de La Plata, a las inundaciones de Santa Fe, e incluso a el atentado a la AMIA, que uno podría pensar que no tiene, digamos, tantos puntos en contacto, ¿no?, que es un hecho de otra índole. Sin embargo, los puntos de contacto no siempre se dan porque es, digamos, similar lo que sucedió o el hecho que le dio origen a todo, sino que a veces sienten los familiares y las personas con las que hablamos que los casos se tocan porque el reclamo de justicia o la sensación de impunidad o la dificultad del acceso a la justicia es lo que hace que, digamos, toque con el propio caso. Entonces, una inundación obviamente no es lo mismo que un atentado, pero la sensación de impunidad y las dificultades que conlleva el acceso a la justicia lo es para ellos. Entonces, ahí se empiezan a armar estas series que decía. Y con relación a también a la cuestión de cómo los casos, nosotros los llamamos los casos, para ustedes es otra cosa, ¿no? Estoy hablando desde las ciencias sociales. Los casos se relacionan siempre con un problema mayor. Es decir, por lo general hay referencias, y sobre todo en Cromañón, en Calle Salta, en Once, hay referencias a problemas mayores como la corrupción y la impunidad, que son dos problemas públicos que tienen mucha trayectoria en la Argentina, que tienen mucha historia, mucha densidad histórica, como es el caso de la categoría de impunidad, la impunidad como problema público, la corrupción también, que son también aludidos o referidos para hablar del caso. Entonces, esos problemas públicos dan sustento porque de algunas maneras, que en cada caso, digamos, son distintas, son particulares, los actores, las personas, las organizaciones encuentran no solo cómo explicarse a sí mismos lo que les pasó, sino también cómo explicárselo al resto de la sociedad. Es decir, la palabra corrupción o la palabra inseguridad como otro problema público o la palabra impunidad enseguida, ¿no?, traen a la cabeza o al pensamiento determinadas cuestiones que son muy diferentes de una idea de fatalidad o de destino. ¿Por qué? Porque refieren a responsabilidades, que también lo nombraba y lo decía Nicolás
hace un momento, ¿no? Entonces, este modo de aludir a problemas mayores que el caso propio son también maneras de concitar atención y mayores adhesiones, porque la idea que lo subyace es esto nos afecta a todos, por eso encontramos todo el tiempo este lema todos somos, ¿no? Y después sigue lo que sigue. Todos somos AMIA, todos somos Cromañón, etc. Entonces, ese todos somos tiene que ver justamente con ese llamamiento, ¿no? Es la sociedad entera la que se ha visto afectada y no solo los que perdimos seres queridos o los que sobrevivimos. En segundo lugar, era la cuestión de las responsabilidades, también mencionó Nicolás, que también es súper importante para analizar estos temas, básicamente porque, digamos, la idea central, incluso para muchos autores que no son argentinos, es que no hay proceso de constitución de víctimas sin un proceso de responsabilización o de atribución de responsabilidades, es decir, que las personas que se reconocen como víctimas y que son reconocidas como tales necesitan ubicar las causas del mal o del daño sufrido o del mal que las aqueja para constituirse como víctimas socialmente legitimadas, digamos, ¿no? Socialmente constituidas. Entonces lo que llamamos, por ejemplo, la denuncia pública de responsabilidades se va dando en distintos planos, se va dando por supuesto en el plano judicial, pero también en el espacio público a través de movilizaciones, de pintadas, de acampes, digamos, cada caso también va encontrando su forma de expresar su protesta, su reclamo en el espacio público. La denuncia judicial, claro que tiene otras formalidades, otras temporalidades, digamos, es diferente. Entonces, esa relación, tanto en ONCE como en Cromañón, como en la explosión de Rosario, encontramos esa relación con estos dos problemas públicos, corrupción e impunidad. Entonces, digamos, también la atribución de responsabilidades también es un proceso político. O sea, cuando se atribuyen responsabilidades, se pone en evidencia un conflicto de poder y muchas veces las personas que sufrieron el daño, los familiares de las víctimas, tienden también a decir que están distanciados o que quieren estar distanciados de la política, digamos que su reclamo no es político, esto lo escuchamos mucho en un montón de casos diferentes. Sin embargo, la atribución de responsabilidades es sin dudas, digamos, un proceso de índole política que se hace visible en el espacio público y es política sobre todo porque expone una crítica al sistema, digamos, expone una crítica a las fallas, ¿no? de un sistema de organización social o de cómo el Estado regula la vida social, cómo se regula, cómo se controla, cómo actúan las distintas instancias estatales. Bueno, y allí hay todo un proceso muy rico, digamos, en el proceso de atribuir responsabilidades, muy rico de investigación y de exploración por parte de personas que no son especialistas, que se encontraron con que les pasó eso en determinado momento de su vida y que empiezan todo un proceso de explorar, de acopiar información, de sistematizar esa información y digamos, de alguna manera de conformarla como prueba, no como prueba judicial, obviamente, sino como una prueba también hacia el resto de la sociedad, ¿no? Es dar pruebas, digamos, de que lo que se está sufriendo trasciende el sufrimiento y la pérdida individual a través del acopio de información. Porque el acopio de información, la sistematización y los datos tienen en sí mismos una legitimidad, digamos, que les viene dada casi, ¿no? Las estadísticas tienen una legitimidad, los documentos tienen una legitimidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Rosario, los familiares se abocaron muy decidida y minuciosamente a copiar información con la Auditoría General de la Nación para demostrar que el órgano que tenía que regular, que tenía que controlar a la empresa privada prestataria del servicio de gas en Santa Fe, no lo venía haciendo desde hacía años.
Entonces viajaban acá, venían a Capital, iban a la Auditoría General, se reunían con el Auditor General de la Nación, iban llenando carpetas y se iban convirtiendo casi en especialistas en temas técnicos que desconocían por completo antes de la explosión. Y eso también lo vamos viendo en otros casos de otra índole que también va sucediendo, ¿no? Todas estas actividades que emprenden los colectivos de familiares, las agrupaciones, sobrevivientes, suponen o ponen en marcha activismos muy diversos, y en todos los desastres, como se suelen llamar, o catástrofes, no hay solo una interrupción, digamos, del orden normal de las cosas, de cómo funcionan normalmente las cosas hasta ese momento, sino que además, y por ello mismo, hay un desafío muy importante para las autoridades públicas, para el poder político. Hay procesos entonces que se empiezan a poner en marcha enseguida, que nosotros llamamos dispositivos, que pueden ser desde procesos judiciales hasta subvenciones, fondos de indemnización, dispositivos de salud mental, digamos, protocolos que se empiezan a activar y que eran desconocidos para cualquier ciudadano común hasta ese momento y demás, que no quedan inalterados, digamos, son dispositivos que se ponen en marcha, que pueden tener una finalidad previa en muchos casos, pero que también hay una actividad de los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes para a veces reorientar la finalidad de ese dispositivo, cuestionarlo, interpelarlo y modificarlo para, digamos, las finalidades que el colectivo, la agrupación considera, digamos, que son las finalidades que tendría que tener. En esto también, una vez más, digamos, las entrevistas son muy ricas con relación a los profesionales y los expertos que trabajan con dispositivos y que dicen muchas veces que el dispositivo se transformó completamente en el curso de un hecho como, por ejemplo, la explosión de Calle Salta en Rosario, que tenía una finalidad previa y que se probó en ese momento y no funcionaba como había sido concebido. Entonces, hay un cruce también entre personas sufrientes, personas que son especialistas, estados, funcionarios políticos y demás, que va modificando estos dispositivos que existen previamente, pero que son maleables, digamos, de alguna manera. Otros son más resistentes, como por ejemplo el dispositivo judicial, que es mucho más formalizado, que es mucho más, digamos, reacio a las opiniones o las intromisiones, digamos, de algunas voces. Pero en otros casos, como los dispositivos en salud mental o la atención en catástrofes, están más abiertos, digamos, o por lo menos en lo que es mi propia experiencia en la investigación que realicé, hay una mayor flexibilidad, ¿no? Para que las víctimas, los familiares, los sobrevivientes puedan ir haciendo cosas con el dispositivo. Bueno, nada más.